Bueno, pues buenas tardes. Yo me llamo José Armando López Rodríguez y vengo a impartirles el tema sobre el monitoreo y control de Tetranichos urticae en aguacate, camino a la hacienda de La Guasarca, municipio de Tamazula de Gordiano. Como contenido, tengo introducción, problemática, justificación, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones y fuentes bibliográficas. El aguacate. Como bien sabemos, el aguacate en México y en el mundo es de suma importancia, ya que se está incorporando a la dieta y hace que esté en incremento y es muy susceptible a diferentes plagas. Una de las plagas más conocidas en este cultivo del aguacate es el ácaro de araña roja, Tetranichus urticae, el cual resulta especialmente agresivo por su ciclo de vida de escasa duración, su capacidad de reproducción muy alta y su rápida resistencia a acaricidas. Este se encuentran alimentándose de las hojas y produciendo una reducción en la fotosíntesis y la dehiscencia del follaje. Como problemática tengo que ante la presencia de araña roja en el cultivo del aguacate, tuve que implementar dos métodos de control. Uno sería el control químico mediante coromite y otro sería el control biológico mediante coccinellidae. Y ahí para poder evaluar cuál fue el mejor control mediante su reacción. En la, Como justificación tengo que la araña roja afecta muy significativamente al cultivo del aguacate en tiempos de elevadas temperaturas, como en los meses de marzo a junio, teniendo una infestación de este ácaro elevada y difícil de controlar, ya que las temperaturas benefician a este ácaro, lo cual provoca que se reduzca y ponga en riesgo la producción y calidad del fruto y también del árbol. Para ello, es muy necesario conocer el ciclo de vida de la plaga y poder proponer controles químicos y biológicos para así poder disminuir o, si es posible, poder erradicar por completo la tasa poblacional de la plaga de araña roja en el aguacate. Y ya como objetivos, mi objetivo general fue monitorear y controlar la araña roja mediante el control biológico y químico para su erradicación en el aguacate. Mis objetivos específicos son cuatro, en los cuales me basé en monitorear la presencia de la araña roja en el cultivo del aguacate, inocular el control biológico mediante el uso de coccinellidae para la araña roja. El tercero fue aplicar el control químico mediante coromite para la araña roja, igual. Y el cuarto fue evaluar la eficiencia del control biológico y químico utilizado para la erradicación de la plaga. Mi hipótesis, a la hipótesis a la cual yo llegué fue el control químico coromite es que tendrá un mejor efecto que el control biológico coccinellidae sobre el cultivo del aguacate en la erradicación de la araña roja. La metodología que yo estuve siguiendo fue que se realizó un primer monitoreo aleatorio en las 2 hectáreas donde se llevó a cabo los diferentes tipos de controles, el químico y el biológico. Se colocaron trampas adhesivas amarillas en la hectárea del control biológico y se estimó la media. Y ya en el mes de octubre se inoculó coccinellidae a mano en los árboles infestados aleatoriamente. En el mes de diciembre se aplicó coromite de manera foliar mediante una turbina y un tractor.
con la turbina de 2.000 litros de agua y del químico Coromite con 3 litros de agua por hectárea. Y ya pasado aproximadamente 2 meses de la inoculación de Coccinellidae, se volvió a inocular de forma aleatoria en el mes de enero a mano. Después de 4 semanas, se hizo un segundo monitoreo aleatoriamente en Coccinellidae y se sacó la media poblacional de la plaga que estaba en el cultivo del aguacate. Y ya pasado aproximadamente un mes y medio de la aplicación de Coromite, se hizo otra aplicación y un segundo monitoreo en la hectárea de donde se llevó a cabo el control químico. Y ya para finalmente se hizo un tercer monitoreo para la evaluación y se analizó cuál control fue el mejor o el más efectivo, disminuyendo la población de la plaga en el árbol. Y ya como resultados, los resultados que yo obtuve fue que en la hectárea del control biológico se obtuvo se hizo un muestreo aleatoriamente y se sacó la media poblacional mediante una tabla en Excel, el cual arrojó un valor de 58.53% de infestación de araña roja en el aguacate. Y en la hectárea del control químico se hizo un primer monitoreo realizando sin la aplicación de Coromite, el cual se hizo se hizo en una tabla en Excel, se sacó la media y el valor que arrojó fue el 64.33% de infestación de araña roja en el aguacate. Ya en el segundo monitoreo, el resultado que se obtuvo en la hectárea del control biológico, después, a 4 semanas después de la inoculación de Coccinellidae, igual se volvió a pasar una tabla en Excel, se sacó la media y arrojó un valor de 56.83% de infestación de araña roja en el aguacate. Y el resultado en la hectárea del control químico, pasadas 6 semanas después de la aplicación de Coromite, se volvió a pasar una tabla en Excel y se volvió a sacar la media en Excel y arrojó un valor de 28.33% de infestación de la plaga en el cultivo del aguacate. Y aquí hay una diferencia o la evaluación que se hizo del primer monitoreo y el tercer monitoreo de las diferentes hectáreas de control biológico y químico. En el primer monitoreo se obtuvo un valor de 58.53% y en el tercer monitoreo se obtuvo un resultado de 54.4% de infestación de araña roja en el aguacate, lo cual esto redujo el 4.13% del control biológico. Y ya en la hectárea del control químico, en el primer monitoreo se obtuvo un resultado de 64.33% y en el tercer monitoreo se arrojó un valor de 28.33% de infestación de araña roja en el aguacate, lo cual redujo el 36% de infestación de araña roja en el aguacate. Aquí en el control químico sí redujo muy significativamente la presencia o la infestación de araña roja en los árboles de la hectárea, muy significativamente. Y ya como conclusiones, obtuve, tras los análisis de los monitoreos, se pudo identificar que la presencia de araña roja con un 58.53% de incidencia inicial en el monitoreo, en el control biológico, y un 64.33% de presencia inicial en el control químico.
Estos monitoreos se hicieron con el fin de observar y analizar si las poblaciones de araña roja disminuían, persistían o se elevaban con la aplicación de diferentes tipos de controles. Tal y como hemos podido comprobar, el control biológico es un tipo de control depredador parásito. Nos puede ayudar a combatir ciertas plagas, pero en menor porcentaje en el cultivo. Sí fue correcta la inoculación de coccinellidad en el cultivo, pero solo redujo el 4.13% de incidencia de la plaga en el aguacate, disminuyendo de 58.53% a 54.4%. Tras el análisis, podemos deducir que el control químico sí fue correcta su aplicación en el cultivo, reduciendo muy efectivamente la presencia de araña roja de un 36%. Al aplicarlo, nos puede ayudar a controlar y o erradicar aún con mucho más facilidad la plaga, en mayor porcentaje, con un menor tiempo de reacción y muy buena eficiencia. Disminuyó la plaga de 64.33% a 28.33%. Gracias a todo lo anterior, podemos deducir que con los resultados obtenidos de los muestreos y análisis de la información que se obtuvo de las diferentes hectáreas en el control biológico, se obtuvo el 58.53% en el primer monitoreo y 54.4% en el tercer monitoreo, y el control biológico 64.33% en el primer monitoreo y 28.33% en el tercer monitoreo. Se podría recomendar la aplicación de coromite para el control de araña roja. Y ya como mi conclusión general es que ahora que hemos visto todo lo anterior, podemos interpretar que el control químico es mucho más efectivo y apto que el control biológico, ya que el control químico se redujo muy significativamente la presencia de araña roja en el cultivo de aguacate en muy poco tiempo y en mayor porcentaje. Y en tanto al control biológico, sí se redujo la presencia de la plaga, pero en muy poco porcentaje en el árbol, requiriendo de mucho más tiempo para la buena eficiencia del control o erradicación de la plaga en el árbol. Y esta es mi literatura consultada y sería todo. Gracias.